Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Por más que fue el día de San Valentín, Epigmenio Ibarra no se la fía por nada del mundo al mismísimo Ciro Gómez Leiva y lo termina acabando en su propio programa. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y antes de nada, dejen ahí el comentario y voten quién ganó el debate y por qué. Así que pues todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Buen día. Buen día. Hoy escribes en Milenio la infamia como estrategia, Epigmenio. Sí, fíjate, Ciro, que me parece que hay que resaltar este giro radical en la estrategia de la derecha conservadora, que ha logrado, tiene un éxito, se anotó un éxito. Le quitó lo benditas a las redes sociales, se apropió de las mismas, por un lado. Un éxito relativo, una victoria pírrica, diría yo. Y por el otro lado, satura las líneas de WhatsApp con mensajes cada vez más execrables, hechos con inteligencia artificial, con narradores o narradoras extranjeras. Y va mucho más allá de lo que hizo en el 2006. En 2006 no teníamos redes sociales. No había redes sociales, no, empezaban, pero no se habían pero ahí empezaban. Sí. Pero empieza a circular mensajes por correos electrónicos, empieza el uso masivo de todos los medios alternos y empieza la coordinación para desatar un mecanismo que es un medio, un periodista publica una calumnia, la replican muchos y se difunde en las redes y se crea una corriente de opinión. El peligro para México así bajó. Que es algo que se hace desde siempre. Que se hace desde siempre porque es una tradición, y lo menciono yo, es una tradición inspirada en la vieja contrainsurgencia norteamericana. No sé. Yo no sé. Y bueno, aquí yo tengo un ejemplo, un caso mío que surgió en 2009, si quieres ahora te lo comento, de cómo hasta la fecha siguen circulando una columna mía que escribí en Milenio, criticando a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, por lo que había dicho sobre la violencia previo a las elecciones intermedias del 2009. Lo desmentí y lo siguieron difundiendo en 2010, en las elecciones del 12, en las del 18 lo siguen difundiendo algunos. Entonces no es tan novedoso eso. No es novedoso, insisto, sí. Es la vieja contrainsurgencia. Y la vieja contrainsurgencia descansa en tres premisas. La gente es manipulable. 1. 2. Lo importante es crear un clima de incertidumbre y generar en la gente, alentar el despertar dos instintos primitivos que inhiben a la razón y mueven a la gente de manera gregaria, que son el miedo y el odio. El miedo y el odio son dos caras de la misma moneda. Toda esta cosa del peligro para México tenía por un lado el propósito de despertar el miedo. Me van a quitar lo mío. Y en consecuencia, Venezuela, México será Venezuela, ahí viene el comunismo, el fantasma del comunismo. Y esto tiene que ver con el púlpito, con el capital, con la prensa, con los poderes fácticos, y hoy en particular con la derecha conservadora, aliada con el PRI y con el PAN, juntos. Y el PRI y el PAN juntos tienen un discurso poco consecuente, poco articulado, pero tienen una estrategia clara que es la infamia. Y la infamia descansa en la calumnia. La infamia es un acto de vileza. Así lo define el diccionario. Es un acto de maldad, un acto de vileza que no solamente afecta a un individuo, sino que afecta a la sociedad. Y eso me parece que es lo que estamos viviendo. Hay una inversión multimillonaria en esta campaña de infamias. ¿En redes sociales? En redes sociales. Tú ya acaban de decir en la mañanera que probablemente a partir de la próxima semana o cada 15 días hagan un quién es quién de las mentiras en Twitter, en redes sociales, en bots, bueno, por ahí, en plataformas digitales. Cualquiera que va a ser interesantísimo. Si lo hacen, va a ser un ejercicio interesantísimo. Cualquiera que actúe en redes sociales sabe que la imposición de tendencias de esta manera es una cosa que no es orgánica, que esto es artificial, esto está creado.
Son tendencias creadas con granjas de bots. ¿Cuándo te conviertes en tendencia? En este caso particular, el mantenimiento de las etiquetas en contra de López Obrador. El narcopresidente. El mantenimiento de esas etiquetas en los primeros lugares de Trending Topic tiene que ver con una inversión multimillonaria de recursos y con una estrategia. Durante muchos años yo he sostenido que los bots no son chamacos sin dirección, que se trata de una estrategia detrás de la cual están expertos en comunicación, psicólogos de masas, que diseñan esta estrategia. Y que lo usan unos y otros, Epigmenio, que lo han usado unos y otros. Pero vamos a ser muy claros, Ciro. Estamos hablando de una estrategia coordinada, masiva, de una peste que le hace daño al país. No le hace daño a la gente porque hay un antídoto contra la infamia. Si no le hace daño a la gente, ¿por qué le va a hacer daño al país? Porque crea un clima de incertidumbre y porque reinfecta a los infectados. El propósito de esta peste es infectar a la población en general, como lo hicieron en el 2006, alterar el equilibrio político electoral para inclinarlo a su favor. Hoy no les alcanza. Uno, no les alcanza. Dos, contra esta peste hay un antídoto. Ese antídoto es la conciencia. Ese antídoto es la memoria. Ese antídoto es la responsabilidad. ¿Cuál es el problema entonces? Entonces no hay problema. Tú estás diciendo que a la gente no es manipulable. Si la gente no es manipulable, entonces no se despiertan. Entonces, no te pregunto, ¿te parece? No, yo te repregunto a ti. De lo que tú ¿Te parece diciendo, correcta la calumnia? No, a mí no me parece correcta. No me la cambies. Yo estoy citando, te estoy citando a ti. Ajá. A ti, lo que acabas de decir hace unos momentos. Tú dices, la gente no es manipulable. Si la gente no es manipulable, ¿cuál es el problema? Entonces, como la gente no es manipulable, puedo mentir y manipular. Y fijas como postulado que hay toda una campaña para infectar a la gente, pero que la gente no es manipulable. La fijo como postulado, entonces, Ciro. Tú no ves esa campaña. No la ves. No la ves. Yo no estoy en eso, ni he hecho ese análisis. Yo te pregunto. Bueno, yo no he hecho ese análisis. Yo sí hago ese análisis. Yo no suelo opinar sobre cosas que no he reporteado. Entonces no lo sé. No me he metido a ese mundo. Probablemente lo tenga. ¿No lo respiras? ¿No lo ves? No, porque no estoy todo el día metido en las redes sociales. 174 millones de mensajes no te parecen relevantes. Bueno, sí, ¿cuántas personas? ¿No te parece relevante el comportamiento? ¿Cuántos millones de mensajes hay todos los días? Si sumas TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, ¿cuántos son? ¿No te parece relevante lo que está sucediendo? ¿No yo te no parece? Dije, no lo ¿No te parece? Yo no estoy diciendo en ningún momento no estoy diciendo comunicacionalmente y políticamente, ¿no te parece relevante el uso de la calumnia y de la infamia como estrategia? ¿No te parece? A ver, va mi segunda pregunta. Dices, la infamia que usa el PRI y el PAN. Dame un ejemplo. Uno. Lo debes tener. Uno. ¿Y todo esto de narcopresidente? Es el PRI. Tú dijiste PRI y PAN. Sí. Todo esto surge de un trabajo periodístico que fue muy criticado. De un trabajo periodístico, de un trabajo propagandístico. Que tú criticaste y que yo he criticado. De un trabajo también, propagandístico. Que hemos criticado. Que la explicación que dan de este trabajo dice, sí, pero es que la DEA nos dijo. Sí, y entonces yo analizo. Estábamos de acuerdo. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer una pausa y tenemos un buen regreso. Vamos a pausa, volvemos. No nos vengan a decir que eso fue producto de los bots. No. Y a veces llegamos a ser tendencia, ¿eh? Pues sí. A veces. Y a veces. No nos vengan a decir que eso fue producto de los bots. No. Y a veces llegamos a ser tendencia, ¿eh? Pues sí. A veces. Y a veces te toca ser tendencia por calumnias. Y hay una cosa, yo lo que insisto, Ciro, es que el clima del linchamiento político del oponente adquiere ribetes que son execrables. Execrables. No olvidemos lo que se dice del otro lado, Epigmenio, el oponente siempre será un corrupto, siempre será un ladrón, siempre será un mentiroso, desde el punto de vista cuando menos del presidente López Obrador. Lleva 5 años, casi 5 años y medio, refiriéndose a los adversarios como los corruptos, que, en fin, todos los adjetivos que pone el presidente. Del otro lado no lanzan rosas. Pero yo, cuando hablo rosas. de qué está pasando con esta campaña, es una reedición recargada de la campaña del 2006. Es exactamente la calca de la campaña del 2006. Y recurren a las mismas cosas del 2006 con la potencia que hoy tienen a través de las redes sociales. Y con la articulación que tienen con personajes influyentes en los medios, con líderes de opinión, con periodistas, que han estado... Hablarías ahí de una campaña articulada.
retoman las redes sociales lo que dicen. Es una campaña articulada. Se lanza esta especie, este reportaje, que no es un reportaje, esta sarta de calumnias que están inspiradas por la DEA. De hace 2 semanas. De hace 2 semanas. La retoman las redes, la retoma la dirigencia política, con mucha hipocresía. La retoma por debajo, la usa, la alienta. Y la multiplican los fanáticos y las granjas de bots. Y las granjas de bots operan masivamente. La idea general, con esto pasa que la minoría que lo sigue se reinfecta y acrecienta el odio y acrecienta el miedo. Ahí vienen estos narcos y todo se empieza a calificar como narcopresidente, narcosecretaria, narcocandidata, a partir de supuestos. Mientras el presidente está reunido o hablando con el presidente Biden y con los equipos de seguridad, y la relación con los Estados Unidos se está transitando con corrección. Sí. Y funcionando y operando perfectamente, cosa que no sucedería. Con tensión, siempre tensión, pero... Y entonces con la tensión habitual, pero con respeto mutuo y mensajes entre los dos presidentes y llamadas telefónicas. No hay sustento, pues, en la actitud del gobierno de los Estados Unidos a las acusaciones que se hacen por el otro lado. Ese es un hecho real que nadie destaca, por un lado. Por el otro lado... Pero, ¿cuál es el hecho real que nadie destaca? Que hay una relación eficiente, correcta, respetuosa entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Hay también un hecho de memoria que yo menciono. México no es el Panamá de Noriega ni el Irak de Saddam Hussein. El proceder que vimos ahora... Paréntesis, la Panamá de Noriega, que tuvo que invadir Estados Unidos en 1989. ¿Y sabes por qué lo invadió? ¿Sabes cuál fue la coartada de la invasión? Unos artículos del New York Times de James Lemoyne. Igual que en Irak. Había imágenes, yo recuerdo, muy duras de cómo estaban reprimiendo el gobierno de Noriega las protestas sociales. Yo estuve ahí, pero la invasión y la operación de la DEA era muy... Ahora, eso es el mundo de 1990, ¿fue 89, 90? 1989. Pero por eso digo precisamente, México no es el Panamá de Noriega ni el Irak de Saddam Hussein, estas acciones intervencionistas estuvieron precedidas por operaciones de la gran prensa estadounidense, donde se filtraron noticias que dieron la coartada. Entonces digo, 1, los oligarcas que están financiando esta campaña están tirando su dinero a la basura. 2, la DEA y quienes en la DEA quieren volver a tener la injerencia que tenían en México van a fracasar. Independientemente de que funcione o no la campaña, hay que denunciarla. Al calumniador se le denuncia. No se traba uno en discusiones con los calumniadores. Se les exhibe y se les denuncia. Partiendo de la base de que es una calumnia. Porque aquí habría que ver qué es una calumnia, quién calumnia a quién. Una calumnia es acusarte de narco. Una calumnia es acusarte como, por ejemplo, me ha acusado a mí sistemáticamente el presidente López Obrador sin tener un dato de prueba. Eso también, yo no lo considero ni me victimizo, pero yo lo podría considerar como una calumnia. Una calumnia es acusar de narco al presidente de la República, como lo está haciendo la derecha de manera consistente. Con los mensajes en las redes sociales y en mensajes que te llegan al WhatsApp y en correos y de todas formas posibles. Esa es una calumnia. Y eso descansa en una acción coordinada de 3 medios que publican, instigados por la CIA, por la DEA, una cierta información. Y que luego Palacio Nacional le da un enorme vuelo. Sigue Palacio Nacional. Hay que denunciarla. Es que 2 semanas, pero tú entiendes comunicación política. 2 semanas y parece que Palacio Nacional es quien le da vuelo a ese tema. Claro, porque esto exhibe a la derecha. Esto exhibe la manera en que procede la derecha. ¿Cuál es la estrategia de la derecha? La infamia, ahora, te lo digo la vileza. Te lo digo con todo respeto. Y además con el cariño de colaborador. Yo tengo un WhatsApp donde recibo todo el día información, una gran cantidad de información de todos lados, de todo tipo, pero una gran cantidad de información. Yo no he recibido uno solo de esos mensajes. Uno solo. Circula. Yo no recibo uno. Pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente. Llega cada cosa. Pregúntale a la gente. A mí ayer me llegaron, ayer me pasaron 2 que están circulando, a los que no me voy a referir. Ahora, te referiste a uno al que no me voy a referir, pero para mí fue una sorpresa. Sí, a ese no me voy a referir. La elaboración. La verdad no. Y está circulando profusamente. ¿Sabes dónde? En el norte del país. En el norte del país está circulando.
Pero pues las redes La sociales, insidia y la si algo hacen infamia es que tienen unen un norte, propósito, sur, es como la oeste. mentira, hay que repetirlas y repetirlas y Pero repetirlas. se puede decir, porque platicábamos hace bien poquito sobre este tema de ProPública, etcétera, y decía Xóchitl Gálvez con claridad, presidente, denuncie. O sea, usted dice denuncie, una denuncia pública, pero dice denuncie públicamente Eso la es calumnia. hipocresía. No, no sé si ensárcese hipocresía. en la discusión. Perdón. Y decía, defiéndase porque usted está siendo acusado. Primero, Porque no es la está siendo institución acusado. de la presidencia. Perdón, no está siendo acusado. Y el presidente decidió no hacerlo y hacerlo en una denuncia pública. Yo Porque creo que ahí es donde el presidente no ayudó y lo toman ya en redes sociales. No es, perdón, con todo respeto, Epigmenio, no es la derecha. No es la derecha, es el propio presidente el que decidió Manuel, no no seas denunciar. ingenuo. No soy ingenuo. No seas ingenuo. No soy ingenuo. No, por favor, No. Manuel. Es un tema no es la derecha. discursiva de Esto está comunicación. articulado. Tú sueltas esta nota, Xóchitl Dazi sale y dice, defienda su honor. ¿Qué le está diciendo? Es usted culpable, defiéndase si quiere ser inocente. Primero, la carga de la prueba está en quien acusa. No hay pruebas. Que en este caso no hay acusación. No hay acusación, pues un es de trabajo ProPública. periodístico que lo tomas o lo dejas. A mí ese me hace trabajo, ruido. perdone, el ingenuo eres tú. No, Ese bueno, tra- pero yo sé, yo la verdad. el trabajo, yo ese sé. trabajo, Somos dos. ese trabajo Pero yo más que periodístico, tú. ese trabajo periodístico era de facto una acusación. Era de Sí, facto correcto, una acusación. Correcto. No Sí, ¿esa era la intención? sustentada, ¿Esa era la intención? no sustentada, Oye, articulada, sí, reproducida por tres soy medios. ingenuo, pero en 1997 por ese mismo trabajo con otros personajes. No, Tú por salías de un supuesto. medio de comunicación. Entonces, más o menos conozco la mecánica de esos trabajos, de cómo se acreditan esas fuentes. Pero en todo caso, es un trabajo que se presenta, lo tomas, lo dejas, le das relevancia o no. Y quien más relevancia le ha dado a ese trabajo ha sido la persona supuestamente Porque es afectada, un arma. el presidente de la República. Porque Hoy se siguen hablando de eso en Palacio Porque se Nacional. denuncia la Sí. estrategia electoral de la derecha, que es la guerra sucia, que es la infamia, Pero esta que derecha es la fueron unos vileza. periodistas de Estados Unidos. Bueno, y una periodista mexicana. A ver, pausa. Eso está articulado. Mande usted la pausa. Sí, señor, vamos a para que pausa. se recupere. Sí. Yo ya hasta tomé aire porque dije, Sí. ¿y ahora qué? Mire, hasta hasta calor me dio. ¿Y eso que es día de la amistad, señor? Conste, ¿eh? Conste Ahora sí que que- estamos en Ahora sí, como dice usted, es Che Día de la Amistad. Vamos a pausa. Es chingado día. Vamos a pausa, regresamos. Volvemos. Como estrategia. Yo quisiera simplemente insistir en que no se tratan de hechos aislados. No es publica esto, Xóchitl sale con esto, en las redes se pone esto. Es una estrategia. Todo está hilvanado. Y están asignados los papeles. El propósito es cambiar el equilibrio electoral. Y el cambio de ese equilibrio electoral parte de los mismos principios del 2006. Generar en la población un clima de miedo y despertar el odio de aquellos que tienen miedo a Que no es quien fácil puede la hacerles relación daño. Miedo-odio, no es natural. Aquí habría que traer un Es psicólogo absolutamente, ¿sabes qué? Hay muchos psicólogos, hemos hay leído un hombre, mucho hay un tú y hombre yo del Hillman tema. que escribe un libro que se llama Ese amor terrible por la guerra y describe precisamente esta relación entre el miedo y el odio, que es lo que hicieron los nazis, alimentar el miedo a los judíos como causantes de la catástrofe. Los nazis hace un siglo. No, Yo estuve leyendo ¿has leído a Byung-Chul Han? No lo he leído, has Verónica sí me lo ha y, comentado. pues, diría exactamente lo contrario. Y son lecturas de tipos que están produciendo conocimiento, han producido conocimiento en los últimos 10 años. Sí. Porque remitirnos, entiendo la historia, las enseñanzas de la historia, pero remitirnos a los nazis. Perdón, hay todavía A los nazis. hay estudios de nuestros días que analizan ese fenómeno. Por ejemplo, No, sí, no, hay sí, un sí, libro, sí, sí, sí. se me escapa el nombre Pero del autor, tomar pero sus es el estrategias más... de difusión, comunicación como válidas hoy, cuando el mundo es, nada más en términos de comunicación, radicalmente distinto. Porque el fenómeno, acuérdate cómo llegó Hitler al poder, No, me acuerdo por muy los bien, votos sí, de los alemanes. sí. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Por el miedo, la frustración y el odio Fíjate, yo recuerdo exacerbados. en la universidad haber leído un libro, no sé si era de Humberto Eco, de alguno de los estudios de la comunicación de la época, y venía una frase: si Hitler hubiera, si la televisión hubiera existido en los tiempos de Hitler, Hitler jamás habría llegado al poder y jamás habría hecho lo que hizo. Era un razonamiento, te estoy hablando de los años 70, Hay de un- un teórico de los 70, estamos casi No, llegando a los hay un 30. hay un filósofo de nuestros días que acaba de escribir, Sí. que escribió un libro que se llama ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos? Y explica un fenómeno que es profundísimo. Resulta que que en la génesis del antisemitismo está la envidia. La envidia exacerbada por los medios de comunicación con respecto a los judíos, que por distintas circunstancias, por ser víctimas de pogromos y todo eso, habían llegado a Alemania y se veían forzados
a ser mejores. Sí. Entonces, Los medios de comunicación era básicamente la prensa escrita y un poco la radio. La radio y el cine, Leni Riefenstahl, el cine y los instrumentos diseñados. Hay otro libro que se llama Consenso y Coerción en el Tercer Reich. Creo que lo leía. Y hay otro que se llama Aquellos hombres grises, del que hace una cita extensa Jorge Volpi en una novela muy cortita, y narra cómo hombres profesionistas liberales, doctores, licenciados, gente que no tenía una afiliación así, termina siendo parte de los batallones. La banalidad del mal, Hannah Arendt y demás, pero ya nos cambiamos de estación, ya estamos en otra estación. Todo eso tiene que ver con esto. De libros. Tiene que ver con esto. Detrás de toda esta estrategia de la infamia y la vileza, de lo que se trata es de caracterizar al adversario político como el enemigo que destruye al país, te roba tu propiedad, te quita todo y además ahora está ligado con el crimen organizado. Y a ese enemigo, que es el judío en los tiempos de los nazis, a ese enemigo se le deshumaniza, se le quita todo el perfil humano para poder destruirlo. Esa es la estrategia. Tú dices, te vas atrás, los que se van atrás son ellos. Esto se inspira en la vieja podemos tener ejemplos más actuales de análisis, más con 2006, redes sociales, con Facebook. No, 2006. No, 2006 fue una elección sin redes sociales, la última. Bueno, te invito a que leas mi columna, invito a la gente que la lean y que vean la estrategia, porque ahí defino quién está detrás de esto. Hay un sector de hombres o mujeres de mucho dinero. Está la DEA y agencias de los gobiernos norteamericanos que quieren estar y están el PRI y el PAN, están ahí. Sí, pero sigo la traza, hay nada que documente que son ellos los que sigo la traza de los hechos. ¿Qué dice ProPublica? ¿Quién nos dio la información? La DEA. ¿Quién lo dice? Es un trabajo. Es un trabajo que da pauta, es un trabajo con el que se desata toda esta campaña. Y a la cual se sube la presencia de la República, para mí, de manera para denunciarlo. ¿No? Para denunciarlo. Déjame preguntárselo, refrazárselo. No se equivocó la presidencia. Es que yo creo que se equivoca la presidencia. Está bien que lo denuncie, como usted dice, pero no se equivoca la presidencia al haberlo hecho como lo hizo. No, yo creo que le da volumen. Lo mete a la discusión pública desde otro ángulo. Porque si no los deja solos, no les puede ceder el terreno. Yo me meto también, porque no puedo permitir que esto siga así sin denuncia. Tengo que decir, es la vileza, es una estrategia, es el 2006 reeditado. Ahora, ¿cómo conecta eso con el PRI y el PAN? Yo te decía, el PRI y el PAN están hablando de la reforma, están hablando de otras cosas, están hablando del agua. Hay dos caras. Una cosa es lo que hacen el PRI y el PAN públicamente y otra cosa es lo que alientan. Esto los beneficia a ellos. El PRI y el PAN tienen una herramienta de guerra sucia electoral que está operando y está detrás de todo. ¿Tú la ves en las redes sociales? La veo en las redes sociales. Yo no la veo en otro lado. La veo en la prensa. Yo la veo escalonada. ¿En mucha prensa. ¿En qué prensa? ¿En qué prensa? Ay, sí. No, a ver, vámonos. ¿En el Reforma? ¿Pero en el Reforma en qué? ¿En las portadas? En el Reforma, en el Universal, en el Financiero, en las columnas de opinión de mucha gente que reproducen las mismas especies y que se suman. Analizan con las categorías y los criterios que han analizado todas sus carreras largas. Decir que eso es una campaña, híjoles. Es muy difícil. Yo leo a Pablo Iriart y Pablo Iriart, saludos a Pablo, es esencialmente el mismo análisis que ha hecho esencialmente desde que lo empecé a leer hace muchos años. Pues sí. Pues sí. Yo leo a Sergio Sarmiento y es más o menos el análisis que ha hecho. Se suman a toda esta línea y la reproducen y la multiplican y después eso la retoman las redes de bots. Hay una articulación, insisto, esta es una campaña. Aquí no hay gratuidad, aquí hay mucho dinero invertido. Colocar etiquetas en Twitter con tantos millones de mensajes implica una inversión. Hay un vacío regulatorio que se aprovecha. Sí, hay un vacío regulatorio. ¿Quién invierte ese dinero? ¿Quiénes son los grandes capitales de Nuevo León? Separo ahí, digo, ¿quién invierte ese dinero? Hay un grupo oligárquico. Además del demoníaco Claudio X González, ¿quién? Demoníaco porque lo demonizan ustedes, pero ¿quién? Considero que hay un grupo oligárquico, considero que puede haber intereses en el Consejo de Negocios? ¿Quién? ¿El señor Azcárraga, el señor Slim, el señor Tricio, el señor Fernández, el señor Salinas Pliego? ¿Quién es? El señor Ancira. ¿Quién es? No lo sé, pero hay un sector de hombres de negocio muy agraviados por lo que sucede en este país y por el triunfo de López Obrador y que son sus enemigos. No son Slim,
No son Slim, no son los empresarios más prominentes. Entonces, ¿quiénes son? Quienes tenían negocios sucios. Sí, ¿Quién? ¿Pero quiénes son? Es que no los conozco, perdón. No bueno, los yo no tengo los que operan en la oscuridad. Pero tú dices que yo digo, esos operando. oligarcas van a tirar su dinero. Y se demostró que en el 2006 había grupos de hombres de negocios metidos. Aquí se va a demostrar, aquí se va a saber quién está operando. Aquí se va a saber porque nada se oculta. Yo lo que digo es que están tirando su dinero a la basura. Ya se supo que agentes de la DEA, exagentes de la DEA, están metidos en la filtración. Sí están operando. Siempre han estado. Bueno, pero siempre no trivialices. No trivializo. En ese tema, perdón, en ese tema tú no me digas a mí que trivializo. Pues sí. Tú no me digas a mí que trivializo en ese tema que lo he trabajado. Agentes de la DEA. Siempre han estado. Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. En campaña electoral. 1997, marzo. ¿Y está bien? Reportaje. ¿Y entonces nos callamos? No, ¿tú lo cuestionaste en el 97? Sí. No, tú no lo cuestionaste. Los reportajes sobre Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Lea, sin fuentes, casi una calca de los que acaban de publicar. ¿Tú los cuestionaste en el 97? No me acuerdo. Yo no estaba en México. Bueno, entonces yo no estaba en México. Estabas en otras cosas. Entonces no me digas en ese tema que yo trivializo. En ese no. No, a ver, Ciro. te digo puntualmente, te digo que trivializas, ¿qué te digo? La DEA está metida, siempre ha estado, lo repito, y sin trivializar. Bueno, y que nos callamos porque hoy se metió, hay que volver a decirlo. Sí. Así como lo hiciste en 1997. Yo te podría decir, con ese método de análisis que usas, en el 97 te callaste. Pues no, en el 97 tú hacías otras cosas. La vida es algo más que leer un reportaje que sale en el New York Times, incluida la vida periodística. A ver, no es un reportaje, estoy hablando de una cosa muy concreta, insisto. Hay una campaña articulada que parte de insidias publicadas en la prensa, multiplicadas por líderes de opinión, bajadas por dirigentes políticos, convertidas en etiquetas en las redes sociales, multiplicadas por mensajes que llegan a tu teléfono, por correos electrónicos. Ese aparato propagandístico que está en marcha se llama guerra sucia. Hay expertos en guerra sucia electoral. Y esta guerra sucia electoral sostengo que descansa en la infamia y la calumnia y la vileza. Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra poniendo una cátedra a Ciro Gómez Leiva, que pues prácticamente lo acabó en su propio programa, donde le dice que esas tendencias por calumnias, por calumniar, o sea, por decir mentiras, por decir cosas sin sentido, ya que ves como la noticia no mancha tizna, y es que queda ahí la noticia, que decir una mentira tras mentira tras mentira y repetirla varias veces hasta que se la crean, hasta que se vuelva la realidad. Así es como está actuando ahorita la derecha. Ya reactivaron la guerra sucia otra vez en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lanzó todo y cada uno de sus bots y lamentablemente empieza a trabajar la maquinaria. Así va a ser todo marzo, todo abril, todo mayo, el 1 de junio. Y al día 2 de junio también van a estar dando lata con anuncios así en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues bueno, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook, a ver si hubo participación o no, y más o menos dice así: el 17% está de acuerdo con el mismísimo Epigmenio Ibarra y solamente el 1% con Ciro Gómez Leiva. Veamos los comentarios hasta el momento, que también son vía Facebook, y dicen prácticamente así. Dejen sus comentarios a ver qué es lo que opinan. Isabel OEG, saludos. Gabriel Hernández, saludos. Isabel OEG, Gabriel Hernández, ¿cómo se hace en Dejo el hijo de Ciro Gómez miércoles? Irene Ñaña, saludos. Está igual que Xochitl, así como el otro fulano. Hilda Medina dice Epigmenio Ibarra. Martín Rafael García Curiel, Ciro sabe lo que pasa y lo que no le conviene, completamente de acuerdo. Así que pues bueno, toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes pedir con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchos más personas vean, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.